Anoche soñé que había vuelto a Manderley. En mi sueño me encontraba ante la verja del parque, pero durante algunos momentos no pude entrar. Estaba cerrada la puerta con candado y cadena. En sueños llamé al guarda, pero nadie me contestó, y cuando miré detenidamente a través de los mohosos barrotes de la verja, vi que la caseta estaba abandonada. No humeaba la chimenea y las ventanucas y sus celosías bostezaban en su abandono. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí de repente dotada de una fuerza sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que me detenía. Serpenteaba el camino ante mí, retorcido y tortuoso como siempre, pero según avanzaba noté que había cambiado. Ahora era estrecho y estaba descuidado, no como yo lo había conocido. Al principio me extrañó y no comprendí lo que había cambiado, pero cuando tuve que bajar la cabeza para no tropezar con una rama que cruzaba el camino, me di cuenta de lo ocurrido. La naturaleza había reconquistado lo que fue suyo y poquito a poco, con métodos arteros e insidiosos, había ido invadiendo el camino, extendiendo por él sus dedos largos y tenaces. El bosque, siempre amenazador, incluso en tiempos pasados, había triunfado al fin. Oscura y salvaje, la vegetación llegaba hasta los bordes del camino. Las hayas, de tronco blanco y desnudo, se inclinaban las unas hacia las otras y entrelazaban sus ramas en un extraño abrazo, formando sobre mi cabeza una bóveda como nave de iglesia. Vi otros árboles mezclados con las hayas que no reconocí, robles achaparrados y olmos retorcidos que habían nacido inopinadamente de la tierra silenciosa, junto a plantas y arbustos disformes de los que tampoco me acordaba. El camino había quedado reducido a sendero, ya sin grava, ahogado de hierba sin musgo. Abundaban en los árboles las ramas bajas que estorbaban el paso, las retorcidas raíces parecían dedos de esqueletos. Aislados entre la maleza, pude reconocer algunos macizos que en nuestros tiempos resaltaban graciosos y cuidados, como aquel de hortensias de tallos elegantes cuyas azuladas flores llegaron a adquirir cierto renombre. Nadie las cultivaba ya, y se habían vuelto silvestres, creciendo desmesuradas, incapaces de florecer, negruzcas, feas como los anónimos parásitos que junto a ellas crecían. Allí estaba Manderley, nuestro Manderley reservado y silencioso, como siempre. Sus grises piedras brillaban a la luz de la luna de mis sueños, y las vidrieras reflejaban los verdes macizos de césped y la terraza. El tiempo no había logrado destruir la perfecta simetría de aquellos muros ni el lugar sobre el que se alzaban como una joya mostrada en el hueco de la mano. Qué difícil ser este personaje sin nombre o solo conocida por el apellido de su marido, la señora de Winter, a la que dio vida en pantalla Joan Fontaine en la mítica histórica Rebeca de Alfred Hitchcock. Bueno, mítica histórica, la única Rebeca posible. Sabemos que hay otra por ahí dando vueltas ahora, pero en fin, nunca nada como un clásico, nunca nada como algo que conocimos, como tantas veces decimos aquí en la arpa de Becker, cuando ni teníamos conciencia de lo que era realmente Rebeca, ni de que había un señor llamado Alfred Hitchcock, o sí, pero eso ya lo hablaremos en su día, con los libros de nuestra juventud, con Pablo Vilaboy. El caso es que eran esos nombres, esas películas, esos libros que se iban metiendo en nosotros, que se iban introduciendo en nosotros, libros que nos hacían crecer y que son los que nos gusta aquí acompañar a todos ustedes en esta charla sobre libros por lectores y para lectores. Libros como los que tenemos sobre la mesa, porque vamos a hablar mucho de Hitchcock hoy. Hitchcock y la teoría feminista, las mujeres que sabían demasiado. Pero no vamos a hablar solo de este libro, vamos a hablar de los responsables, benditos culpables y responsables de que un libro como este y otros que tenemos en la mesa estén publicados en castellano, estén traducidos, sean ya una realidad aquí. Son los cómplices que vienen hoy a tocar el arpa con nosotros de El Monolibre. Ana Gedatri, editora, bienvenida. Gracias, Óscar. Jaime Gona, bienvenido. ¿Qué tal, Óscar? Todo esto, esta bendita locura de libros, como nos gusta además decir mucho en este programa, porque nuestra coordinadora Pepa Muñoz tiene un grupo de lectores que se conjuga, se llama en torno a la frase locura de libros, todo esto nació, podemos decir, por culpa de un mono, por eso llaméis El Monolibre, por culpa de Kafka, ¿no? Sí, un poco de Kafka, un poco de Gona, sobre todo. Somos un poco monos en general. Contemos cómo empezó esta editorial
a ser real, ya lo es, y ya tenemos además varios libros, incluso varios títulos que ya son conocidos de los lectores, pero ¿cómo comenzó el monolibre a dar esos pasos? ¿Cómo bajó de la rama? Pues nació hace unos 3-4 años más o menos. Yo que soy asturiano, a Haneke le dieron el premio Princesa de las Artes y organizaron con él, como los que también nos dedicamos al cine y demás, una especie como de coloquio con él para conocerle y esas cosas. Y el director, Yayo Herrero, le preguntó: oye, ¿no hay ningún libro suyo de entrevistas ni nada? Dijo: sí, en Francia sí, está publicado, se llama Haneke por Haneke y demás. Si tienes interés, no sé si en España estará editado o no. Yo miré así rápidamente en Google, no estaba editado, y otro día después me lo encontré en una librería, lo compré en francés, se lo mandé a un amigo que habla muy bien francés y que es un gran cineasta y cinéfilo. Le dije: dime si este libro está bien o no. Me dijo que era fenomenal y compramos los derechos. A otra amiga que tengo traductora se lo mandé para traducirlo. Cuando ya lo teníamos traducido, o sea, sabía que había que pasarlo del Word a un formato papel, pero luego sabía que venderlo. Entonces conocí un poco a Ana, le dije: mira, tengo este libro, no tengo ni idea qué hacer con él, sé que tiene que venderse en unas librerías, pero no sé cómo se llega a eso. Entonces ahí yo creo que Ana un poco también está en una etapa de cambio, vamos a decir, y como tenéis un poco mona, pues dijo: esto me apetece, me interesa. Y a partir de ahí surgió como una cosa como muy entre comillas, de andar por casa, ¿no? O sea, tampoco teníamos unos grandes planes, ni teníamos unos grandes planes editoriales, sino como intentar publicar los libros que a nosotros nos gustaría que estuvieran publicados en España, o sea, que nos gustaría leer. O sea, fue un poco, perdón, la teoría de la evolución, casi, ¿no? Sí, bueno, estaba el mono allí, sí, que el mono comience a andar, ¿no? Sí. Y se yerga y lo haga sobre dos patas. Es muy raro conocer a alguien que compra los derechos de un libro porque le gusta un libro, ¿no? O sea, esto es una cosa insólita para mí. Y entonces, bueno, yo he trabajado en el sector editorial 15 años y conocer a alguien que arriesgaba su dinero y su ilusión en un libro sin tener una editorial, me pareció el momento de asociarnos y... Sí, yo creo que lo que más nos gusta es eso, publicar libros que, más allá de que evidentemente tienen que ser rentables, pero los que a nosotros nos gustaría leer que no hemos leído. Y el nombre, bueno, el nombre viene de dos lados. Uno es el mono de Informe para una Academia de Kafka, que es un mono que está dando una conferencia a los hombres, es una cosa muy irónica y muy divertida, y un poco también del mono azul de la revista, porque también tenemos una línea de memoria histórica y nos parecía un homenaje. Entonces, bueno, el mono libre porque es como una contradicción, pero finalmente el mono de Kafka da bastantes lecciones a los hombres, ¿no? Da todas las lecciones posibles, al menos en ese fantástico informe para una academia, que además es con lo que os presentáis en internet vosotros. Sí, exacto. Bueno, es que el mono es nuestro jefe realmente, o sea, el dueño es el mono. O sea, que debería haber venido el mono. ¿Se va a enfadar porque no le hemos invitado? No hace muchas cosas de estas, pero está trabajando en la oficina, un despacho que tiene muy grande. Él está en su rama, ¿no? Exactamente. Exacto. Es un poco, Ana, tú que conoces bastante el sector editorial, recuperar la esencia y el corazón de lo que ha sido siempre un editor. Un editor, por encima de todo, ha sido siempre alguien enamorado de los libros y que buscaba aquellos libros que le apetecía leer. Exacto, para mí es una oportunidad después de tanto tiempo en el que, por supuesto, pones toda la pasión en todos los libros que editas, pero bueno, una vez que haces tu editorial, es verdad que eliges mucho, ¿no? El trabajo es definir mucho y hemos tenido la suerte de encontrarnos con joyas. O sea, nosotros de momento estamos trabajando bastante internacional. Hay proyectos que no han salido, también hay que contarlo, es decir, que hay cosas que se ponen en marcha y no salen, especialmente los proyectos que estamos haciendo aquí, que son difíciles. El cómic, por ejemplo, es un terreno difícil, pero que nos interesa mucho. Y hay otros que salen y con mucha suerte, la verdad, estamos muy contentos porque con muy pocos libros nos está yendo muy bien las cosas. Podríais haberos quedado aquí, porque era el libro que tú querías, Jaime, editar, Haneke por Haneke, pero fue solo eso, el primer paso. Ya una vez metidos en harina, ¿por qué nos vamos a quedar en uno, no? Sí, pero que fue todo como muy normal, o sea, que fue unos pasos como bastante... Yo si solamente hubiera publicado Haneke me habría quedado tranquilo, o sea, es decir, habría... Sobre todo porque a raíz de conocerle, es todo lo contrario, yo he sentido súper majo, súper sincero, súper divertido, dices, joder, yo me habría quedado tranquilo, pero es verdad que una vez que lo pruebas, ¿no? Pues... Aunque la gente critique, el que lo prueba repite, decía la copla y tiene mucha razón. Hay que decir también que Jaime viene del mundo del cine, entonces tampoco era tan insólito, ¿no? Es productor de cine y bueno... Hay pocos libros de cine, generalmente. Se edita poco libro de cine. Y poco cuidados, o poco mirados, y poco auspiciados por cinéfilos.
Ahí también es verdad quien compra, ¿verdad?, el texto porque habla de tal actor que sabe que va a tener ventas, porque sobre todo los actores de series ahora y demás, pero no se vigila el contenido. Y en este caso, yo creo que sí. el contenido está muy cuidado y quien conozca a Haneke se va a quedar alucinado, y quien no le conozca va a querer ver sus películas. En ese sentido, también en Francia hacen libros, o sea, de momento Francia es un poco un filón, porque especialmente en cine hacen libros de gran calidad. Yo creo que es un foco para todo, ¿no? En general. Entonces, cultural. Sí. Entonces, los libros de cine se venden, los libros se venden, la poesía se vende, los cómics se venden, la novela gráfica se vende. El público va a los cines. El público va a los cines. A los teatros, al cabaret. Un tipo de cine un tipo de libro de cine muy de periodista. Muy de Haneke es un libro de entrevistas hecho después de muchos días de entrevistas. Tú sabes como periodista que eso en este país no es tan fácil. Y Haneke parece un cineasta inaccesible y bueno, ellos lo consiguieron, ¿no? Sí, sí. Y la sensación es que hemos podido compartir parte del conocimiento de Haneke con la gente en España, que el libro se ha vendido muy bien, o sea que había mucha gente con ganas de compartir. Y además que es un director que también no es un director más evidente, ¿no? O sea, es un director como bastante peculiar, y esa forma de descifrar su cine también jugaba a favor del libro. También nos pasa que todo el mundo nos alertaba que los libros en general han caído mucho las ventas respecto a lo que yo he vivido, que eran los años 2000, los 90, y a nosotros la experiencia nos está demostrando lo contrario, que apostar por lo que crees al final conecta con otra gente que está por lo menos tan loca como tú, ¿no? Yo creo que el lector en muchos casos necesita, o que los lectores queremos, que nos hablen de igual a igual. Entonces, libros como los vuestros se nota que intentan establecer una conversación y plantear una comunicación y decir, mire, esta es nuestra propuesta. Y que están editados con la pasión, no con una hoja de Excel de si vendemos este libro vamos a ganar mucho dinero. Bueno, quizás sí, quizá no. Volviendo un poco a Hitchcock, porque también hay que decir que cuando una empresa, ¿no? Una aventura cultural o cualquier tipo de aventura es compartida, pues a veces también hay debate entre nosotros, ¿no? Claro. Jaime descubrió el libro de Hitchcock, porque todos los libros de cine son descubrimientos de Jaime, esto hay que decirlo. Luego volvemos a estos, no crean que los tengo en la mesa, pero luego... Y este es un libro que nace del ámbito académico, explícalo un poco. O sea, nosotros no buscamos el éxito que ya ha triunfado en otro país, a veces arriesgas un poco más. Sí. La idea era lo mismo, ¿no? Que Hitchcock siempre es uno de los directores de cine más importantes de la propia historia del cine, y es un tipo al que le conocemos poco, ¿no? Y si le conocemos quizá tiene que ver más por Truffaut y el libro famoso con él, con Hitchcock, pero siempre era un director que siempre se le acusaba de ser muy misógino, de tratar muy mal a sus actrices y demás. Sin embargo, sus películas, sus actrices o sus personajes son personajes bastante... vamos a decir, entre comillas, fuertes. Entonces, yo leí el libro hace muchísimos años en inglés, y lo bueno que tiene el libro es que no solo habla de ese mundo Hitchcock misógino director, sino también cómo ese Hitchcock director es capaz, de la forma que tiene de rodar y de no rodar, y los temas que toca y cómo los toca, cómo realmente hay que separar esa figura a veces del director con el cineasta, vamos a decir. Que es un debate que está también en la actualidad, y a mí me parece muy interesante, sobre todo por ser un libro de cine. O sea, que si te lo lees, ves Vértigo, y luego lees el capítulo de Vértigo y dices, joder, es muy interesante porque te está hablando de la propia película, cómo la película avanza, cómo evoluciona, cómo las tramas se cierran, se abren. Y a mí, como persona que le gustan las películas, leer sobre ese tipo de cine, ¿no? Me gusta mucho, o sea, disfruto mucho. La película crece incluso. A mí también me gustaría decir que, como ha dicho Ana, es un libro que viene del ámbito académico, pero es un libro muy legible y fácilmente comprensible. Uno simplemente necesita algo de curiosidad y luego, hombre, sí, ser espectador, y sobre todo ser espectador de Hitchcock, pero que, lo que decía, dialoga contigo, habla de igual a igual, obviamente con una erudición, porque la autora no es cualquiera, pero no lo hace desde una altura y desde una mira como diciendo ustedes son menos, ¿no? De hecho, además, habla de un cine popular, cine de Hitchcock. Yo creo que es una mirada desprejuiciada que nos hace mucha falta para analizar de verdad las materias, ¿no? Es decir, lo que hace es analizar los personajes creados por Hitchcock, que son mujeres y que tienen un papel absolutamente dominante en sus películas, ¿no? Y a mí me recuerda mucho, y siempre lo he hablado con Jaime, a Mujeres que corren con los lobos, que es un libro que yo edité en Ediciones Bay, que se sigue leyendo hoy, y es un libro en la misma medida de dificultad. Es decir, no es un libro
a lo mejor que tú vayas leyendo en el metro, salvo que estés un poco concentrado, pero sí es un libro que te acompaña para siempre y que te hace volver a mirar las cosas de otra manera, ¿no? Mujeres que corren con los lobos recuperaba leyendas orales y conectaba con la antropología. Y, bueno, esta autora, Tania Modleski, tiene una mirada en profundidad que ha sido contestada por críticos muy importantes. Y es un libro del 88, o sea, su primera edición es del 88, luego ha hecho 2 epílogos. Es decir, lo interesante es que aquí están los epílogos que ha ido como actualizando el libro. Como poniendo el libro en línea con el mundo en el que, ¿no? Con el contexto social, que eso también es muy interesante. Seguimos haciendo, en este programa que nos gusta decir que vamos haciendo una biografía lectora a través de los libros que escogemos, también la biografía editora. Después de Haneke y antes de Hitchcock, llegaron hicimos sendas joyas. Esta además tengo el placer de haber vivido un poco el nacimiento y eclosión compartiendo aula con Ana. Totalmente, Óscar. Las mamás belgas es el primer libro de memoria histórica que publicamos. Y bueno, así como tenemos una línea de cine, tenemos una línea de memoria histórica y luego estamos iniciando la de cómic. La de memoria histórica pretende recuperar testimonios, que hay muchísimos testimonios, y hay muchísimo material en la red, de experiencias vitales únicas, como toda experiencia vital es única, pero bueno, representativas de generaciones y de grupos de gente que, en concreto, este es un grupo de enfermeras que vinieron a luchar a la guerra de España contra los fascistas y fueron pues unas mujeres muy valientes que ya huían de la persecución a los judíos y que se juntaron en Bruselas, llegaron a Barcelona y desde allí las destinaron a un hospital y las convirtieron en enfermeras, cuando ellas querían estar en el frente pegando tiros, ¿no? Es un libro muy emocionante, en el que hemos hecho un trabajo gráfico que tú has vivido de cerca, recuperando las fotografías. Es un libro que se publicó en Bélgica y nosotros hemos hecho una edición muy diferente, publicando fotografías de carnet, de pasaportes, tratando de recuperar la vivencia, la lucha de estas mujeres. Sí, que ponían música en el hospital, bailaban y que, bueno, en Onteniente fueron un acontecimiento. Y representan pues a muchas mujeres y a muchos brigadistas también que perdieron la vida aquí. Y el siguiente hallazgo ha sido, bueno, Sven Twittens, el autor de Las mamás belgas, vive en Villanueva de la Cañada y es un corresponsal que, bueno, es un hallazgo, pero es un hallazgo ayudado por el principal autor. La retirada es un libro un poco diferente, es un hallazgo editorial, es una oportunidad que muy pocas veces se le da a un editor. Yo creo que es algo con lo que no contábamos y con lo que nos encontramos en Francia una vez más, por eso nosotros vamos y venimos de Francia. Nos encontramos, por ser totalmente sincera, que en el sur de Francia, en la zona de Argelès, donde tantos españoles republicanos fueron encerrados en campos de concentración, en las playas que hemos podido ver y arropados solo con arena, encontramos que en la zona de Argelès, Collioure, Perpiñán, Ribesaltes, todo el mundo mencionaba, todo el mundo en el ámbito de la memoria, y hay muchos museos de la memoria porque Francia reconoce que se portó muy mal con los casi 500.000 españoles que salieron cuando bueno, la represión y la muerte hubiera sido segura en España. Nos encontramos con un nombre al que aludían en todas partes, en los museos, en las librerías, y es Josep Bartolí. Y a mí me dio vergüenza, la verdad, la primera vez que me lo mencionaron, decir que no sabía quién era. Estas cosas pasan. Y dije que por supuesto sabía quién era. Y la segunda vez que me lo mencionaron, primero fue en La Jonquera, en España, y después fue en Ribesaltes. Ya empecé a quedar un poco preocupada, porque dije, bueno, debo ser la única española que no sabe que un dibujante catalán, español, dibujó en los campos de concentración, escondió sus dibujos, y hay un libro con estos dibujos. El primer libro que se publicó, que es de los años 40, se tituló Campos de concentración y era un libro escrito con otro autor, y después se ha recogido aquí en la exposición sobre el exilio, pero este es el libro que se vende en Francia desde hace 11 años y que en España nadie había publicado. Por eso es una oportunidad editorial encontrar algo que nadie, me decía Lola de la librería Alberti, pero bueno, es muy raro que hayáis encontrado algo que ningún otro editor haya encontrado. Bueno, pues es así, todavía hay materia, ¿no?
Y bueno, es un hallazgo porque nos puso en contacto con su sobrino, un librero de Perpiñán, que es un librero impresionante, que su padre fue librero. Bueno, nos dio el contacto con George Bartoli, que es un fotoreportero, y el libro incluye fotos de George Bartoli, que recorrió el camino de la retirada. Su madre y su padre fueron exiliados, su padre también salió de un campo de concentración cuando fueron a buscar a un panadero, conoció a su madre, decir que están vivos de milagro. Y la vida de Josep Bartoli es una vida de película, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho se puede decir que se ha estrenado una película hace poco que se llama Josep, que recoge un poco, más que la vida, sobre todo la experiencia de Josep en el campo de concentración y cómo Francia trataba a esos españoles. Jaime, os dirían locos 1000 veces, ¿no? Vamos a montar una editorial, vamos a publicar un libro. Y un libro sobre Haneke, que como decimos es un cineasta que tenga un culto detrás, no es de gran público. Pero luego encima, ahora saco otro y descubro a un autor y demás, y traigo un texto antiguo sobre Hitchcock y demás, dirían, esto es imposible, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ambos venimos de ámbitos de la cultura, entonces pues también en mi caso personal, en mi casa también se han dedicado al cine toda la vida, entonces la locura barra masoquismo va en el ADN, ¿no? Y en el caso de Ana también, o sea, también su familia viene del mundo de la cultura. Y creo que en el mundo que vivimos actual, y la pandemia lo ha puesto un poco nos está avisando que tenemos que empezar a ser un poco más conscientes del bien común que podemos hacer y de perseguir lo que uno quiere más allá del llegar a fin de mes más o menos holgado, ¿no? Y creo que un poco nuestra misión que tenemos, que tampoco está muy buscada, pero es un poco intentar compartir, hacíamos hincapié en instantes, intentar compartir lo que nos gusta con gente que sabemos que habrá más personas como nosotros y que hay un pequeño nicho de mercado ahí de gente que quiere saber más allá o conocer libros más allá de los más evidentes. Hay espacio para todo tipo de lectores. Sí, un detalle más de Bartoli, que como veis a mí me apasiona y no puedo abandonarlo. No solamente que llevamos 3 ediciones y que nos estamos planteando hacer un formato más grande, sino que el Museo Reina Sofía va a abrir una sala dedicada al exilio y van a estar los dibujos de Bartoli. Para nosotros esto, como dice Jaime, yo creo, no deberíamos decirlo muy grande, con la boca muy grande, pero no estamos haciendo esto o no estamos ganando dinero. Lo que queremos hacer es aportar un poquito lo que podamos de nuestra pasión y de nuestros descubrimientos, ¿no? Ese carácter romántico que ha tenido siempre la figura del editor. Y que, por desgracia, el mercado, la vida, no sé lo que ha ocurrido durante tantos años, lo ha ido convirtiendo. Si no es negocio, no importa. No es arte, no es cultura, no importa, no interesa. No sé. A mí me encantaría tener una respuesta a esto, pero yo creo que es un tema puramente educativo. No creo que haya por ahí más cosas más raras. Sí. Tema puramente educativo. Quitáis Francia, país que yo conozco bien por tener allí mucha familia y es un asunto educativo, desde luego. No, piensa que hay un libro que se publicó hace 11 años en Francia de una persona con la que ellos se portaron muy mal y aquí es un libro que ha estado completamente... O sea, es que no había ni uno, ni siquiera ningún museo. O sea, que una cosa como... No sé. Es un tema puramente educativo que la sensación es que poco a poco eso se irá revirtiendo, porque como España vamos todos 20 años tarde, pues dentro de 20 años ya estaremos a nivel de Francia. Y luego yo en la memoria decía, hay mucho en la red, yo animo muchísimo a los lectores a descubrir páginas sobre la memoria, el testimonio, la memoria gráfica, las fotografías de la guerra. Yo creo que es importante conocer nuestra historia, pero no hay tanto en forma de libro que aguante en las librerías. Entonces, bueno, para nosotros es una apuesta, sabemos que hay gente interesada. El cómic, vamos a hablar de los cómics. El cómic es un campo. Sabes cómo es el tiempo en televisión, sí, sabemos. Pero esto es una primicia que habéis traído para los espectadores de Arpa de Becker. Sí. Contemos, porque yo lo tengo este libro en un idioma que no es el castellano. Exacto. El cómic, nuestro objetivo es hacer cómic de divulgación de memoria histórica también, pero hemos querido empezar sobre seguro. En la edición a veces hay que tomar precauciones y nos hemos enamorado de 2 cómics mientras estábamos haciendo los proyectos de cómic de memoria histórica. Uno es de cine, ¿verdad, Jaime? Sí, uno de cine, que lo que hacemos es un poco reírnos de nuestras cinefilias, ¿no? De esa especie también de los que vamos al cine, esa especie de leyendas urbanas de no sé si comes palomitas en el cine no eres cinéfilo, cosas así. Un poco reírnos un poco todos de nosotros mismos. Y la idea también, con el cómic, la sensación que nos da es que es un mundo mucho más libre y más abierto todavía. Entonces puedes enfrentarte desde mundos de cine o a ese libro, aquí se llamará El ladrón de libros, que no tiene mucho que ver con el cine, pero mucho que ver con nosotros, yo creo.
Sí, yo creo que los 2 primeros cómics nos sirven también para testar la dificultad de editar un cómic y vienen de fuera. Nuestra ilusión es poder hacer... Bueno, La retirada es un libro muy gráfico y Las mamás ya mostraba una intención gráfica, ¿no? Está claro que hay un lector ahora mismo en España que está interesado en que le cuenten la historia en modo gráfico. Y estos libros, El ladrón de libros, que nosotros lo vamos a titular así porque es el título francés, El ladrón de libros es un libro que se ríe del mundo de la cultura tomado demasiado en serio. ¿Qué es lo que hacemos siempre en el arpa de Becker? Pues la cultura es divertida, es entretenida y no hay por qué tenerle ningún miedo. Jaime Gona, Ana que lo digo mal, Ana Gedatri, ya saben ustedes la prisa de terminar un programa, siempre editores, creadores, fundadores y almas del Monolibre, darle al jefe mi plátano de agradecimiento y os esperamos próximamente cuando estos libros sean realidad. Muchas Muchas gracias. Y ya saben que a todos ustedes les esperamos siempre aquí para que suene el arpa en la despedida de Avenue du Marier, por supuesto. He traído Los pájaros en vez de Rebeca, porque así, 2 libros por el mismo precio. Se trata de leer. Hasta pronto.